a los complejos diagramas vectoriales que fueron utilizados hasta la década del 70. Aún así, el cálculo es laborioso, por lo que suele recurrirse a la sustitución del transformador por un circuito equivalente, simplificado, que incorpore todos los fenómenos físicos que produce la máquina. Lo que vamos a tratar de encontrar es un circuito equivalente que vamos a colocar en lugar del transformador en toda nuestra red electrotécnica. Así vamos a hacer desaparecer la función transformación. De esa manera, los cálculos se hacen mucho más fáciles y después, para obtener el resultado puntual, se hace la operación inversa, ¿no? Por eso, para facilitar los cálculos, se busca hallar un circuito equivalente para el transformador, porque eso nos permite aplicar toda la teoría de las redes eléctricas que ustedes han conocido en electrotecnia. La otra hoja. Nosotros tenemos acá un circuito de un transformador, donde están expuestos, digamos, a la vista, la resistencia del primario, la reactancia del primario, la fuerza electromotriz S1 sobre la bobina primaria, sobre el secundario tenemos la fuerza electromotriz E'2. Bueno, acá en realidad ya están transformados. Bueno, no importa, tenemos los elementos. Pero el proceso para hallar el circuito equivalente consiste en hacer que el número N1 sea igual al número N2. De esa manera, las dos fuerzas electromotrices van a ser iguales. Entonces, vamos a sustituir en el transformador con un nuevo secundario en donde las espiras sean N' igual a N1. Para que el nuevo transformador sea equivalente al original, deben conservarse las condiciones energéticas de la máquina. Es decir, las cuestiones energéticas deben ser idénticas en el transformador original y en el transformador equivalente o el circuito equivalente. Es decir, la potencia activa y reactiva y su distribución entre los distintos elementos del circuito secundario deben ser equivalentes. Todas las magnitudes relativas a este nuevo devanado se indican con los mismos símbolos del transformador real, pero afectado con un tilde, como se indica en la figura 3.14, con lo que los valores de tensión, corriente e impedancia se expresan de esta forma. La otra hoja. De cualquier manera, por ahí tengo notado que también hay otras notaciones para referirnos a los elementos que han transferido del primario al secundario. Como todo, ¿viste? De la misma manera que hay otras expresiones, otras letras para expresar la relación de transformación, también hay otras expresiones para, que incluso me parece son mejores, para indicar que un elemento ha sido transferido al primario. A ver, en la página anterior, pasar la anterior, la 30. Entonces, también vamos a mantener el principio de igualdad de potencia y de pérdida. Entonces vamos a obtener las relaciones fundamentales para la transformación. Ustedes conocen que S1 sobre S2, nosotros tenemos el acuerdo de que es la relación del número de espiras primarias sobre el secundario y que lo llamamos R sub T. Y de ahí que la tensión E sub 2 es igual a S1 sobre R sub T. Si queremos construir un transformador equivalente, ese transformador equivalente va a tener un número de espiras N'2 que va a ser igual a N1, porque estamos buscando un método para poder hacer desaparecer el transformador. Entonces, N1
sobre NE2' va a ser N1 sobre N1' y va a ser 1. O sea que E sub 2' va a ser igual a E sub 1 igual a R E sub 2. Es decir, que E'2 es el nuevo secundario, que va a ser R sub T veces mayor que la fuerza electromotriz E sub 2 que existía en el transformador real. Y de la misma manera, la tensión sobre la carga, la U'2, va a ser la U', va a ser R sub T por U. Pasando a la otra filmina. Las corrientes, sabemos que las potencias aparentes de ambos lados del transformador deben mantenerse iguales, porque el transformador no crea energía, ni tampoco es un sumidero de energía. Así que la potencia aparente del primario es igual al secundario. O sea, que U sub 2 por I sub 2 es U'2 por I'2. Y teniendo en cuenta la relación 336, vamos a tener que I'2 va a ser I sub 2 dividido R sub T. Es decir, la corriente I'2 del nuevo secundario es R sub T veces menor que la corriente I sub 2 que existía. O sea, que para transferir del secundario al primario, las tensiones las vamos a multiplicar por nuestra relación de transformación y las corrientes las vamos a dividir por nuestra relación de transformación. Las impedancias, las potencias activas se deben mantener constantes, así que en el transformador en el transformador original tenemos R sub 2 por I sub 2 al cuadrado, que va a tener que ser igual a la resistencia R'2 transformada al primario o transferida al primario por I'2. Si hacemos las cuentitas, tenemos que I'2 va a ser la relación de transformación elevada al cuadrado por R2. O sea, que las impedancias, se lo adelanto, pero lo vamos a ver, las impedancias las vamos a transferir al primario multiplicando por la relación de transformación al cuadrado. Es decir, la resistencia R'2 del nuevo secundario es R'2 veces la resistencia R2 que existía en el transformador real. La otra filmina. Y entonces para las reactancias va a ser lo mismo, porque la potencia reactiva también se debe conservar. Entonces, X2 por I sub 2 al cuadrado va a ser X'2 por I'2. Y en consecuencia la reactancia transferida al primario va a ser la reactancia original del secundario multiplicada por la relación de transformación. Bueno, es lo mismo que está acá abajo. En general, cualquier impedancia conectada en el secundario del transformador real, por ejemplo, la impedancia de carga en la red, se reducirá al primario siguiendo la relación 340 o la 342. 340, es decir, la de resistencia, la de transferencia de resistencia o transferencia de reactancia. Y que se convertirá en una impedancia ZL, o sea que la impedancia ZL la vamos a transferir al primario multiplicando por la relación de transformación. Observen que en este caso, en la fórmula 343, hemos puesto que la forma vectorial, expresado en forma vectorial la impedancia. En consecuencia, como la relación de transformación es un número real, la transferencia al primario de una impedancia va a actuar sobre el módulo, pero no sobre el argumento. Lo que indica que cualquier impedancia ZL conectada en el secundario del transformador se convertirá en R sub T al cuadrado por Z sub L en el transformador equivalente.
Téngase en cuenta que para demostrar la igualdad anterior de un modo general, bueno, el transformador real era U sub 2 sobre U sub 2, la impedancia de carga era la tensión U sub 2 sobre I sub 2 expresadas en forma vectorial. Así que si vamos a la próxima filmina. Entonces, bueno, acá es un reemplazo de unidades, pero demostramos la impedancia transferida va a ser U'2 sobre I'2 en forma vectorial, recurriendo a todas las fórmulas que hemos visto. La impedancia Z''L va a ser a U'2 sobre I'2 en forma vectorial, que se podrían escribir R sub T por U sub 2 y dividir U'2 sobre R, y así sucesivamente hacemos los reemplazos y tenemos que la impedancia sobre el primario, transferida al primario, era la impedancia que estaba sobre el secundario multiplicada por la relación de transformación al cuadrado, que coincide con la relación 343 obtenida por analogía con las equivalencias 340 y 342. Lo que tienen que acordarse, y que es fácil de acordarse y que se van a acordar rápido, es que cuando yo transfiero al primario, multiplico las tensiones por la relación de transformación. Las corrientes las divido por las relaciones de transformación. Y las impedancias, sean resistencias o reactancias, las transfiero multiplicada por la relación de transformación al cuadrado. Es una regla bastante sencilla. La importancia fundamental de la reducción de los devanados al haber elegido la igualdad que N'2 es igual a N1 estriba en que se puede, figura superior, ¿qué es lo que tenemos? Si N'2 es igual a N1, la fuerza electromotriz S1 es igual a la fuerza electromotriz E sub 2'. Si las fuerzas electromotrices son iguales, nosotros podemos tender un puente entre el punto A y el punto A'. Podemos puentear el transformador con un conductor entre A y A'. Y entre A y A minúscula. Entre A' y A', entre A mayúscula prima y A' minúscula. Lo dije mal, pero espero que me hayan entendido. Los potenciales son iguales, así que A mayúscula es igual, podemos tender un conductor hasta A minúscula. Y de A' mayúscula, un conductor hasta A' minúscula. Es decir, como no hay diferencia potencial, podemos hacer un cortocircuito, cortocircuitando la estructura magnética del transformador. Si hacemos eso, nos va a quedar la figura 315 que está acá. Acá hay un juego de ecuaciones para demostrar que eso está todo bien, ¿no? Pero lo importante de mirar acá es que, ¿qué nos queda si hacemos ese cortocircuito? Nos queda la fuente de energía primaria, la impedancia del primario, a través del cortocircuito que hicimos entre A', nos queda la impedancia transferida del secundario al primario, J'X2, R'X2, y algo que nos falta, y que no hemos hablado y todo lo demás, que entre los dos puntos de unión del primario y el secundario nos queda un elemento magnético todavía. Ese elemento magnético está representando las pérdidas por histéresis y las pérdidas por Foucault, que todavía no hemos hablado nada. Y todavía no hemos hablado nada en nuestra
en nuestro discurso, en nuestro mecanismo que hemos venido desarrollando para poder convertir un transformador en un circuito electrotécnico. Ese es el elemento que nos queda. Y por allí va a ir la corriente I sub 0. O sea que la corriente I sub 1, en la fórmula 333, la corriente I sub 1 va a ser la I sub 0 más la I sub 2 dividido R sub T. Por este arrollamiento único circulará una corriente diferencia, que es U sub 1 menos U sub 2', que tiene en cuenta las impedancias 318 y 333, al igual que la corriente de vacío. Esta a su vez tiene dos componentes. Eso ya lo saben de cuando hablamos de inductancia, que la corriente de magnetización tiene dos componentes. Una componente activa, I sub Fe, que representa las pérdidas de hierro, y una componente reactiva, que representa la magnetización del hierro, del hierro y sus pérdidas. Pero observan que ya con este artilugio el circuito nos ha quedado mucho más parecido a un circuito clásico de electrotecnia y a un circuito de transformador. Si seguimos en la página siguiente, como ya hemos visto, a ver, bueno, esto está, lo de arriba ya se los dije, representan el dibujo que está a la izquierda era nuestro núcleo magnético con su resistencia de pérdida y su reactancia de magnetización. Esto es lo que tenemos que colocar en el punto medio de la unión del transformador. Pero son dos elementos electrotécnicos, una resistencia y una reactancia. Así que colocamos la resistencia de pérdida, la reactancia de magnetización, que la reemplazamos de la imagen anterior, que la teníamos acá, y nos queda el circuito equivalente del transformador. El circuito equivalente del transformador va a tener en el primario la tensión U sub 1, y en el secundario va a tener la U', U'2, que va a ser la U sub 2 dividida la relación de transformación. En la parte del primario, antes de llegar al circuito de las pérdidas, va a estar la resistencia R1 y la reactancia X1 sin modificación, porque estamos transfiriendo al primario. Y las impedancias y las reactancias del secundario van a estar modificadas, porque JX'2 va a ser esa, sabemos que es la relación de transformación al cuadrado por X2. Y la resistencia R'2 es R sub T al cuadrado por R sub 2. Y la corriente I'2 va a tener la relación de I sub 2 dividido la relación de transformación. Entonces nosotros, si tenemos una estructura electrotécnica y donde figura un transformador, podemos reemplazar los 4 bornes del transformador, podemos sacar esa estructura que hemos dibujado del transformador y colocar un circuito equivalente, un circuito constituido por los 3 elementos que maneja la electrotecnia: la resistencia, la reactancia y el capacitor, que en este caso capacitores no hay por ahora. Perdóname, sí. U sub 2', ¿no sería ¿Un qué? U sub 2'? ¿No es U sub 2 por R de T? ¿No incrementa la tensión con la relación de transformación? ¿U sub 2'? Sí, ¿no sería U sub 2 por R de T? No. U sub 2' sí, porque... es R sub T por U sub 2. Por eso, usted dijo que era U sub 2 sobre R de T. Eso es para la corriente. No, está bien. Discúlpame. No. Bien hecha la observación. Sí. Yo probablemente también dije
que I'2 es I sub 2 dividido la relación de transformación. Claro, dijo Y para las dos entonces, variables iguales. no, sí, no, me equivoqué, discúlpenme. Como esto es medio como un tragalengua, No, no, está bien, por eso digo, explicarlo, obviamente. sí. Pero entonces U No, sub 2' no, no hay es problema. U2 por... Lo convertimos en un cuadripolo con elementos electrotécnicos. Seguimos para adelante y vemos, por supuesto, bueno, aquí hay un ejemplo de transferir el transformador al secundario. ¿eh? No se usa mucho, pero acá están colocados los elementos y la descomposición de los componentes como si lo hubiéramos transferido al secundario. Entonces, las normas son al revés. Las tensiones del lado primario se dividen por la relación R sub T y las corrientes se multiplican. O sea que para transferir al secundario hay que hacer las operaciones inversas. Las resistencias y las reactancias se transfieren al secundario dividiéndolas por R sub T. O sea que se hacen las operaciones invertidas, a las que se hacen para el primario. Lo que pasa es que como casi siempre todas las operaciones que vamos a hacer son con el transformador transferido al primario, o vamos a hacer ejercicio, o vamos a analizar problemas, considerando con el transformador con una estructura electrotécnica de transformador transferido al primario, no, no nos gastamos mucho tiempo haciendo todo el detalle, porque es el mismo proceso, solamente que invertido. Bueno, miren, si tienen una duda, después lo hablamos, pero no van a encontrar una duda. Bueno, si la encuentran, la analizamos. En la práctica, el circuito más utilizado es el circuito equivalente transferido al primario, que a su vez tiene otras ventajas que ahora vamos a ver. Sigue la 29. En la práctica, y debido a que I sub 0 frente a las corrientes I sub 1 y I sub 2 se suele había leído mal. En la práctica, y debido al reducido valor de I sub 0, llegar a valer 8% de la corriente nominal y hasta puede valer 2% en un transformador de buena calidad. Frente a las corrientes I sub 1 y I sub 2, se suele trabajar con un circuito equivalente aproximado que se obtiene trasladando la rama en paralelo de las pérdidas del transformador por la que circula la corriente vacío, por la que se deriva la corriente vacío, a los bornes de entrada del primario, resultando el esquema de la figura 318A. ¿Qué hicimos? Nuestro circuito paralelo tendría que estar entre JX1 y JX'2. No hay ningún error, es decir, prácticamente es muy pequeño, si lo llevamos a la entrada del circuito y lo ponemos en paralelo con nuestra fuente de entrada S1. Ese es un circuito que se denomina circuito equivalente del transformador transferido al primario. Además, después podemos simplificar porque sumamos las dos resistencias y sumamos las dos reactancias y nos queda una estructura muy sencilla de trabajar, ¿no? Porque prácticamente la potencia circula por la RCC y la JCC. Es más, en ciertos análisis de redes y todo lo demás, el circuito paralelo no se considera, porque si estás considerando grandes potencias y todo lo demás, las corrientes de pérdida no se consideran. Entonces, un transformador queda representado por una resistencia R sub CC
y una inductancia JCC. Por ahí lo digo más adelante y después lo van a ver en otras materias. En la parte Entonces, de cortocircuito, capaz que... también lo van a ver ahora también lo van a ver justamente los elementos R sub CC y X sub CC. Entonces, para eso ya vamos a ver cómo vamos a utilizar una tensión pequeña. Las corrientes que circulan por acá son despreciables. En realidad, espere que dice, a ver acá arriba, se cumple que X sub CC es varias veces. No, incluso se llega en los análisis de redes de grandes potencias que la reactancia X sub C es varias veces mayor que X sub C. Así que en las redes, en los análisis de redes de distribución, digamos, la red de distribución del país o de una provincia, por ahí el transformador queda limitado solamente a una reactancia. Porque al final en la distribución de las redes lo que se analiza son las caídas de tensión y fundamentalmente las corrientes de cortocircuito que se generan si hay un accidente en la red de alta tensión. Y entonces los elementos que intervienen fundamentalmente es la reactancia. Y es más, la reactancia esta, X sub CC, es para distintas tensiones se especifican que deben tener distintas reactancias para limitar o darle, digamos, que los elementos de protección sean, digamos, no sean tan grandes. No sean Son tan grandes. variados. Sí, Claro, sí. tengan una amplitud, digamos, un tamaño adecuado, porque si esto es muy pequeño, resulta que el elemento de protección es más caro que el transformador. O sea Sí, que sí. cuando Sí, las redes imagínense. van subiendo de tensión, X sub CC aumenta y lo van a ver ustedes en algunas especificaciones y le va a llamar la atención que la caída me quedó atravesado. Sí, ahí. ¿Qué pasa? No, esto que está estandarizado y esto se hace muy chico con una tensión muy grande, tenemos una corriente de cortocircuito gigante. Básicamente. Eso sí, en los transformadores de alta tensión es del 8% X sub CC, la Sí, caída. anda entre el 6 y 8%. Pero se ha hecho 8%. Y en los transformadores de distribución se pide mucho menos. Bastante menos, no mucho. Bueno, este ejercicio háganlo ustedes. El transformador monofásico es 100 kVA, 3000 volt, 220 volt, primario, secundario, 50 Hz, tiene 100 espiras en el devanado secundario, suponiendo que el transformador es ideal. Calcular, ustedes tienen que observar cuando en el planteo del problema, si el transformador es ideal o no es ideal. Porque después vamos a ver ejercicios donde el transformador no es ideal y entonces hay que tener en cuenta las corrientes de pérdida. La corriente primaria, nos piden averiguar, la corriente primaria y secundaria a plena carga, el flujo máximo y el número de espiras del arrollamiento del primario. Bueno, la potencia aparente, la corriente I sub 1 va a ser la potencia aparente, que es un dato, 100 kVA, dividido la tensión U sub 1. Como es un transformador monofásico, la potencia aparente es U sub 1 por I sub 1. Entonces, la potencia aparente ponemos 100. ¿Y por qué ponemos 3 ceros más? Por los kilos. Por los kilos. Un kilo. Exacto. Tengan cuidado con eso. Son 100 kVA, ¿viste? Entonces 100 y estos 3 ceros por la K de kVA. Entonces 100.000 dividido 3.000. Y nos da que la corriente primario es 33,33 amperes. La corriente secundaria es la potencia aparente de nuestro transformador dividido la tensión I sub 2. Y nos da 434,8. Ahora, como nosotros tenemos, podemos elegir cualquier tensión, ¿no? La ley de Faraday dice que U sub 2 es igual a la fuerza electromotriz E sub 2,
Entonces, 4,44 de F por N por phi máximo, lo ponemos para hallar el flujo máximo. Entonces, distribuyendo, es decir, 230 volt, que 230 volt es como 4,44, 50, el 100 donde lo saqué. El número La de cantidad de espiras. vueltas. El número de Ah, espiras. no, yo sabía que algo me faltaba. Había un dato, 100 por phi máximo, y de ahí sale 10,36 por 10 a la menos 3 Weber. Y después la relación de transformación, nos sale la segunda, las espiras N1 En el primario, sí. en el primario. Ahora, de esto, yo les sugiero que estos problemas de fase simple lo voy a leer traduciendo. Tiene 400 espiras en el primario y 100 espiras en el secundario. El primario está conectado a 2000 volts, 50 Hz. Determine el voltaje del secundario a circuito abierto. La corriente que fluye en los dos bobinados a plena carga. ¿Y cuál es el valor máximo del flujo? Bueno, siempre en esta clase de problemas están puestos acá los datos. Solución. Rating 40 kV, 40 kVA, espiras primarias, espiras secundarias, tensión inducida. Entonces acá empieza el problema. En general, I, 2I, 3I. Primer I. Bueno, esto E sub 2 sobre E sub 1 es igual a N2 sobre N sub 1. Es exactamente la misma fórmula, no más que expresada al revés, a consecuencia de este valor K. De ahí despejamos E sub 2 y de ahí despejamos que E sub 2 vale 500 volts. Ahí está. Entonces, primera pregunta, ¿cuánto vale la tensión del secundario? 500 volts. En la otra hoja... Acá es importante, vale, Walter, también recalcar que no dice que es ideal el transformador, pero dice que está el circuito abierto. Por eso que se puede... Sí, de cualquier manera está sacado de la parte del libro que está trabajando a circuito abierto, que son ideales. Claro. Estando circuito abierto hay estando circuito abierto es como contradictorio decir que está que es un transformador ideal, porque las corrientes son despreciables. Igual es válido lo que decís. Bueno, la corriente I1, ¿cómo se saca la corriente I1? Los kVA del transformador multiplicado por 1000, acá hay un 100, pero es un error, por 1000 dividido B1. 40 por 1000 dividido 2000, 20 amperes. Corriente a plena carga del secundario, I sub 2, los kVA del transformador, por 1000 dividido B sub 2. Y nos da 80 amperes. El flujo máximo es 1,444 F phi máximo N. De ahí despejo el phi máximo y me da que 0,225 Weber. Y ya está el problema. Son compactos. Un transformador que no está cargado requiere no load, que está puesto al principio, está indicando que es un transformador en vacío. Requiere single fases monofásico de 50 Hz de 6600 a 600 volts. Si el máximo valor del flujo en el núcleo es alrededor de 0,08 Weber, hay el número de espira en cada uno de los bobinados. Entonces, el primario tenemos que la tensión S1 es 6600 volts. El secundario son 600 volts. El flujo, el máximo valor del flujo
0,08 Weber. Entonces, usando la relación que ya conocemos, 4,44, F, phi máximo N1, despejamos N1. Entonces, N1 no era dato, no, no No, era no, no. dato. No, no. A veces me pierdo. Justamente Mira la- pide, ¿Eh? justamente dice buscar la cantidad de vueltas De vuelta. en ambos Eh, bobinados. pero tiene la tensión y tiene el flujo, sí, Sí, claro. sí, sí. Acá Sí, sacás está directamente, bien, sí. despejas en una y listo. Me pierdo como principal 3. Un transformador monofásico es conectado a 220 volts 50 Hz de la fuente de energía. La sección neta, o sea, el área neta, es de 60 centímetros cuadrados. El número de espiras en el primario es 500 y en el secundario es 100. Determinar relación de transformación. 2. La fuerza electromotriz inducida en el secundario. 3. El máximo valor del flujo en el core, que es el... Estoy tan acostumbrado a decir el core, ese... ¿Cómo se Núcleo. llama? El El núcleo, núcleo. sí. Núcleo. Está fallando mi inglés. Bueno, en la solución. Las espiras primarias son 500. Las espiras secundarias son 100. Al primario se le aplica 230 y la sección del área es 60 centímetros cuadrados. Relación de transformación. Bueno, acá está bien visto, se ve claramente cómo este libro y este autor define la relación de transformación al revés. Pero el libro es perfecto. K es N2 sobre N1, da 0,2. Para nosotros nos daría 5. Si ponemos N1 sobre N2, nos daría 5. Pero no se altera para nada el juego de los valores que se obtienen, son exactamente los mismos. El máximo valor del flujo, entonces, tenemos 230 volt, es 4,44 por 50 Hz por phi máximo, por 500, que es el número de espiras. El phi máximo es 230, 4, es 0,0027 Weber. Y la inducción máxima, ¿cuánto es la inducción máxima? Es el flujo dividido el área. Entonces, 0,0027, 60 por 10 a la menos 4. Ojo, este 10 a la menos 4 siempre se lo olvidan cuando hacemos ejercicios parciales, ¿no? Y termina dando entonces un número muy grande. Siempre tienen que hacer, recuerden que es por metro cuadrado. Una forma de darse cuenta también es que si te da más de 4 o 5 Tesla es porque te pasaste. O inventaste un excelente Sí. transformador, o... Pero yo tengo alumnos que son muy vivos. Me ponen la respuesta, me parece que es muy alto, o me parece Claro. que es muy bajo. Así que no dieron con el número, pero tienen instinto, ¿viste? Tienen instinto de que no estuvo bien el cálculo. Así que la inducción magnética máxima es 0,345 Tesla. Y la fuerza electromotriz inducida en el secundario es simplemente aplicar la relación de espira. Y la respuesta son 46 volt. Hay otro problema más. Creo que hay dos problemas más. Yo abundo en los problemas para que ustedes tengan... y además, les vuelvo a repetir. Ejemplo, un transformador monofásico de 300 kVA tiene una relación de transformación de 3300 a 300 volts, teniendo 1100 espiras en el primario. Halle la relación de transformación, las espiras del secundario, la tensión por espira,
El secundario, 3, la corriente secundario cuando la fuente es cargada con una potencia de 200 kilovatios y un factor de 0,8, de 0,8 en retraso. Bueno, la solución. Si la tensión S1 es 3300 volts, N1 y N1 es 1100 primario, la tensión E2 es 300 volts, entonces, no, estos son los datos. Bueno, la relación K, N2 sobre N1, E2 sobre 1 es 1 sobre 11. 1 sobre 11, primera respuesta. Las espiras del secundario. Las espiras del secundario, directamente la relación de tensión es igual a la relación de espira, sale 1100, sale 100 que son las espiras del secundario. ¿Cuánto voltaje hay por espira? 3 volts por espira. Este término de voltaje por espira para nosotros no tiene mucho sentido, pero para el constructor del transformador sí tiene mucho sentido. Porque esto está indicando que la tensión entre una espira y la siguiente son de 3 volts. Y bueno, y una aislación, digamos, buena, soporta 3 volts y todo lo demás. Pero si por ahí te sale la relación, que la relación entre una y otra espira son 40, 50 volts, el problema se complica. Por el problema de las aislaciones y todo lo demás. Son más bien datos constructivos. Y la tercera pregunta nos dice, ¿cuál es la corriente secundaria? La potencia nos dice que son 200 kilovatios, ¿no? 200 kilovatios. Pero el factor de potencia es 0,8. O sea que la corriente I sub 2 va a ser los 200 kilovatios dividido B sub 2 coseno de phi sub 0. Coseno de phi. O sea que te da 833 amperes. Observen ustedes que B sub 2 por I sub 2 por coseno de phi da la potencia activa. Aquí, viste, te engañan un poco y te dan la potencia activa y te dicen el coseno phi. Otras veces te podía decir directamente, porque si te dicen 200 kilovatios, no, entonces no tenés que usar el coseno phi. Te advierto que es un coseno phi porque es una corriente, va a haber una corriente reactiva. Entonces, de ahí sale que tengan cuidado cuando resuelven los problemas. Viene un problema 5. A ver, ¿hay un 6 problema o no? No, pero, sí. Esa la continuación del 5, sí. Problema 5 y problema 6. Bueno. El 5 tiene que cambiar la tensión. También en una espira, en un transformador monofásico. Sí, bueno, ¿Qué te parece? ¿lo pueden leer? No. El voltaje por espira de un transformador monofásico es 1,1 volt. Cuando el primario está conectado a 220 volts, 50 Hz, corriente alterna. El secundario tiene una corriente de 500, tiene una tensión de 550 volts. Hay primario, el número de primario y secundario, espiras, el número primario y secundario. El área el área en el centro, no, en el core, no, me está fallando la traducción, en el núcleo, para un flujo de densidad máxima de 1,11. Bueno, el problema se resuelve así. Si a vos te dicen que tiene 1,1 volt por espira, entonces yo tengo que multiplicar 1,1 por la tensión. Entonces, la tensión primaria son 220 volts, la secundaria son 510 amperes, máximo flujo. Estoy
Esta clase de problemas pone todos los datos claramente antes de empezar a resolver. La primera resolución. El número de espiras primarias. La tensión del primario por 1,11. Y le da 200 espiras en el primario. En el secundario, 550 por 1,11. Dividido 1,11. El número... El vol por espira debe ser el mismo en el primario y en el secundario. Sí. Eso acuérdenselo siempre. Sale de la ecuación de Faraday, ¿no? Usando la relación de Faraday, la ecuación de Faraday, despejamos el flujo, que nos sale que es 0,04955 Weber. El área va a ser entonces, si la máxima densidad de flujo es 1,1 Tesla, nos va a salir que el área es 0,004504 metros cuadrados. Ahí volvemos en general a transformarnos en centímetros, porque es un valor más fácil para trabajar. Si uno está en el diseño, en todo lo demás, bueno, el núcleo es de 45 centímetros cuadrados. Es mucho más difícil decir 0,00450. O sea que el cambio de las unidades es un problema práctico para el manejo, pero cuando se hacen las cuentas, tienen que tener en cuenta que hay que usar el sistema MKS con que ahora se hacen todas las cuentas. ¿Hay otro problema después? Sí. Bueno, este dice, el núcleo de un transformador de 1000 kVA, de 11.000 volt primario, 550 volt secundario, 50 Hz monofásico, tiene una sección de 20 por 20 centímetros. Si la máxima densidad del flujo no debe exceder de 1,3 Tesla, calcule el número de espiras de la alta tensión y de la baja tensión por fase, la fuerza electromotriz por espira, y asuma que el factor de apilado es 0,9. Bueno, acá donde dice solución, siempre este tipo de problema da acá todos los datos. Sacan limpio todos los datos que están en el enunciado. Y después se empieza a resolverlo. Bueno, dice, nosotros conocemos que el flujo es la densidad de flujo por el área por el factor de apilado. Así que el flujo máximo va a ser 1,3 por 400 por 10 a la menos 4 por 0,9. O sea que el flujo va a ser 0,0468. Si aplicamos este valor en la ecuación de Faraday, nos vamos a hallar el número de espira N1, que nos da 10.058.75. Muchas veces los alumnos se preguntan qué hacen con el punto 75. En realidad, en la práctica, las espiras se acerca al valor entero más próximo. Si te da 1058.25, pones 1058. Y si te da 75, pones 1059. Y si te da 1050, revolea uno, no sé, pones media espira más o sacás media espira. N2 es sub 2 sobre sub 1 por N1, sale 53 espiras. Y la fuerza electromotriz por espira va a ser la tensión dividido el número de espiras, y le da que cada espira, entre espira y espira, hay una tensión de 10 volt, 387 volt. Bueno, seguimos un poco más. Aquí hay lo puse porque yo he puesto mejores. Acá está el diagrama facial de un transformador que tiene
el transformador reducido al primario. O sea que todo está en el primer cuadrante. Acá tienen, en negro tienen las fuerzas electromotrices, S1 es igual a E'2, porque habíamos acordado de que para transferir al primario tenemos que ser que E'2 sea igual a S1. Acá en rojo está la caída de la corriente primaria por la resistencia primaria y la caída de la reactancia primaria por la corriente I1. A su vez, en azul está transferida la tensión B'2, que es la que está sobre la carga, y la caída sobre la resistencia del secundario transferido al primario y la reactancia del secundario transferido al primario, que tiene que ser en paralelo a la corriente I'2. ¿Por qué la corriente I'2? Nosotros en los dibujitos no nos habíamos dado cuenta, porque casi nos parecía que I'2 era igual a I'1, porque la I'0 era despreciable. Pero fíjense en que en este caso, en este dibujo, la corriente I'0 se ha dibujado de un valor no despreciable. En consecuencia, la corriente I'2 y la corriente I'1 tienen un desfasaje importante. Pero si nosotros dijéramos, bueno, vamos a poner en contexto la corriente I'0 y la achicamos a un valor pequeño como sería, el vector I'2 se va acercando al I'1. Pero como no es el caso, por eso entonces acá estas tres rayitas que cortan al vector y al vector de corriente son para indicar que este vector es paralelo a ese vector. O paralelo, sí, paralelo. No, paralelo, sí, está bien. Paralelo, está bien. Esto, no sé si lo entienden bien el diagrama. Pues una de las cosas que a El Jorge diagrama le gusta ese pedir. no es muy simpático, este diagrama. No, pero está en un libro que vale un montón de guita, así que... ¿Y la va a pedir en dónde ¿Eh? te decían? ¿Que la Sí, pueden pedir? Jorge le gusta pedir diagramas facilitarios también, así. Ah, ¿te gusta pedir? Al A decoro. jefe le gusta pedir los diagramas. Así, Sí, como Sí. ese. ¿Sabe qué pasa? Los diagramas revelan que uno tiene metido el transformador dentro del corazón, ¿viste? sí. Ha mamado el transformador. Los diagramas vectoriales son más, a veces son más importantes que los números, ¿viste? Es que antes, por experiencia, nomás antes yo tampoco le daba mucha bola, digamos, a esto de los diagramas y después resulta que es lo que más usás. Y claro, y te da sentido a las cosas, ¿viste? Sí, por eso que quería preguntar si se entienden bien cómo es que se arma este diagrama, por qué esta parte de acá, esto de acá, qué es, cómo sería el circuito, si lo llegan a ver. más que Claro. nada. Claro, nos Pero, faltaría un poco por ejemplo, yo tengo un libro nuevo acá, nombrado está lindo ese por mí. libro. ¿Y Está lindo No, ese libro. Este libro es de mi... si encontrás un diagrama vectorial, no tiene ninguno, ¿viste? No le dan ninguna bola. No Yo le dan ese, ninguna bola. al diagrama ese, a ese diagrama No, ni copiándolo me me sale. Ese que refiero, está ahí. ¿Cómo? que... No, respecto al diagrama ese que estaba hablando. Digo que ni copiándolo me parece que me sale. No, pero si lo piensan es bastante sencillo. No. Digo, si lo puedes explicar un poco. Si lo pensaste, sale, no hay ningún problema. No sé si ven lo que estoy dibujando acá. Lo que estoy dibujando está costando. Sí. Sí, el circuito eléctrico, digamos. Claro, este se vendría a ser la parte del centro transformador. ¿Sí? Este vendría a ser la parte, digamos, del núcleo transformador. O sea, acá está la parte de la corriente del hierro y la corriente de magnetización. El problema es que este diagrama sale deformado porque la corriente I'0 es muy grande. Claro, sí. Sí, porque en realidad esta corriente es más chica. Siempre decimos que no excede el 8%. Sí, y esta corriente es prácticamente del 25% en módulo. Es más que nada para graficar.
tan grande. Es para expandir el gráfico, Sí. pero ustedes tienen que analizar el sentido, los sentidos que tienen las corrientes y cómo se suman, sin importarle mucho que en la realidad, es decir, lo que aparece en la realidad es un poco más. En la realidad, digamos, esto es mucho más chico y esto se parece mucho más ¿Sí? a un diagrama de un transformador. Esto básicamente el circuito equivalente al transformador es así. O sea, tienen B1, tienen E1, E2, que es lo que se transfiere directamente del primario al secundario, y después B2. B1, fíjense, como dijo Walter, E2', que es llevado al primario, tiene que ser igual a E1 por la transformación, ¿sí? E2' está Sí, afectado por la relación de transformación del transformador. Entonces, esto va a ser igual. B1, fíjense que es más grande, y es lógico, porque acá lo que tiene que sumar son las pérdidas que ustedes van a tener acá. Acá ustedes tienen, tienen una impedancia compuesta por una R y X. ¿Sí? Y todo B1 no llega a E1 por las pérdidas de la Claro, reactante. obviamente. O sea, vos tenés B1 acá y vos acá tenés unas pérdidas y por eso es que llega a E1 y por eso B1 es mucho más grande, como se ve acá. Y que la pérdida está dada ¿por qué? Por la corriente I1, que está claro, conformada La corriente del por primario, sí. I0, por I0, ¿sí? Que es la corriente que circula por el núcleo transformador, que tiene su factor en el hierro y la parte magnetizante, como lo ven acá. Eso lo habíamos visto en unas filminas anteriores, le había mostrado a Walter también. Y la suma de I2 transferido al Primero habla de lo que es un poco el transformador ideal en vacío, transformador en carga, bueno, lo que es impedancia reflejada, las bobinas reales, o sea, hay bastante información que, digamos, cuando hagamos la práctica, ustedes tienen que tener todo este dossier leído, ¿sí? Cosa que sepan exactamente qué es lo que vamos a hacer. Bueno, tiene algo así como 20 páginas, es un montón. Pero bueno, ustedes ya tienen algo de idea de esto porque lo vieron con Walter y es una especie de repaso y les va a servir para cuando empecemos a desarrollar la práctica, tener idea de qué es lo que estamos hablando. Bueno, hay un montón, hay fórmulas de diagramas fasoriales, circuito equivalente. No sé si hoy terminaron de ver el circuito equivalente en la teoría. ¿Este circuito lo vieron en la teoría? Sí, sí. Sí, sí, ¿Sí? profe. Bien. Ahora después quizás nos detengamos un poquito en lo que es este circuito equivalente y qué representa y cómo lo vemos nosotros en el laboratorio. Bueno, como verán, hay bastante información para que lean, la mayoría de las fórmulas ya las conocen, y es muy probable que cuando tomemos un parcial tomemos preguntas que están dichas acá, que están dichas en este dossier. Conceptos, no quiero que en el examen respondan exactamente lo que dice acá. No es la idea, pero sí que tomen el concepto y que sepan diferenciar qué es un transformador ideal a qué es un transformador real, por ejemplo. ¿Sí? ¿Y qué pasa si yo le varío la tensión con la cual estoy alimentando un transformador? Bueno, hay un montón de situaciones que se pueden presentar. Bueno, esto vendría a ser lo que es el dossier. Ahora vamos, me ponen acá el número de comisión y todos los alumnos que integran esa comisión. Y todos los alumnos, a ver, sí, todos los alumnos que trabajaron en elaborar este informe. Ustedes se arreglarán si de los 8 informes hay una sola persona que hace todos los informes o se reparten uno cada uno. Bueno, ustedes ven cómo lo manejan. Nosotros le damos por aprobado el informe a todas aquellas personas que figuran en este listado. Si en este listado no está incluido, para nosotros esa persona no presentó el informe. ¿Sí? Tendrá que presentar un informe él solo. ¿A qué viene todo esto? Nos ha pasado de que dentro de una comisión solamente había una persona que quería cumplir con todo lo que nosotros le exigía y siempre hacía él el informe.
Y un día se cansó y nos dice, miren, yo, mal, pero acá es fecha de entrega, fecha de realización, fecha de entrega, fecha de devolución, ¿sí? De la primera entrega, una calificación y una nota. La calificación puede ser aprobado, aprobado con comentarios o rechazado, directamente rechazado porque está mal o porque lo presentó fuera de término o por X motivo. Hay solamente 3 posibilidades de presentar un informe. Si en esta opción, en la opción 3, no salió aprobado este informe, listo, no, ya está. Si en 3 veces no pudieron hacer un informe como corresponde, se da por desaprobado ese informe. Ahora después vamos a hablar qué pasa con la cantidad de informes desaprobados. Bueno, y acá como verán tienen un detalle de lo que es el contenido, las consideraciones que se hacen para hacer este ensayo, cómo vamos a desarrollar el ensayo, los elementos que necesitan para realizar el laboratorio, todos estos instrumentos para realizar este laboratorio. En este caso se lo vamos a dar nosotros. Es muy probable que en las prácticas posteriores les demos todo el inventario de instrumentos que tenemos en el laboratorio, físicamente tenemos ubicados ya en la facultad, en el aula de laboratorio, y ustedes van a tener que elegir para hacer el informe qué instrumentos poner. ¿Sí? Vuelvo a insistir, si estuviéramos en clases presenciales, nosotros le vamos a mostrar, bueno, este es el equipo que tienen que sellar, ustedes tienen el circuito equivalente que tienen que utilizar para el circuito del conexionado, digamos, y ustedes tienen que ir solos a buscar el instrumento, ponerlo arriba de la mesa y decir, vamos a utilizar este instrumento. Entonces nosotros le diremos, bueno, está bien, está mal, vayan a buscar otro, este no sirve por tal motivo, por tal excusa. Pero por el momento, con eso no se preocupen, pero quizás en algún momento del año lo implementemos. Bueno, los datos del equipo a ensayar. Esto ustedes lo tendrían que completar cuando hacemos el ensayo. La marca, el modelo de transformador, la tensión nominal del lado de alta, la tensión nominal del lado de baja, la potencia, las medidas, la sección transversal del núcleo, el factor de apilamiento, el número de espiras. Todos estos datos están puestos en el transformador que vamos a ensayar en este caso. O sea que eso, si estuviéramos en el laboratorio, ustedes a mano levantarían todos estos datos, que aparte son los datos que después van a utilizar para el cálculo. En este caso, como no estamos en el laboratorio, nosotros después le vamos a dar esto completo, estos datos se los vamos a dar completo, y ustedes lo único que tienen que hacer es volcarlo en el informe. Estos son los circuitos para medición de la resistencia interna, que lo hacemos en este caso con un puente de Thomson, y estas son las medidas que tomamos de corriente y tensión y un resistor variable para sacar la curva de magnetización. Todo esto se lo vamos a aplicar en la clase que viene cuando hablemos realmente, puntualmente de esta práctica. Pero más o menos, todos los informes van a tener este tipo de formato. Una tabla de valores, donde se explica qué es cada valor. Bueno, el circuito de ensayo en este caso para el ensayo en vacío, el otro era para levantar la curva de magnetización. Lo mismo, la tabla de valores que tienen que utilizar. Y sí, bueno, acá todo circuito de ensayo y cómo es el procedimiento de toda la práctica, cómo van a tener que resolver toda la práctica paso por paso y circuito por circuito. Una cosa importante, nosotros, esto que está en rojo, no se tiene que incluir
en el informe que ustedes presentan. Esto lo tienen que hacer desaparecer. Nosotros sí acá le ponemos una nota para que ustedes sepan qué tienen que hacer en este punto. Si pasó algo durante la práctica, algo eventual que se salió de lo normal, de lo que es el laboratorio, bueno, no sé, ese día había baja tensión de la red y no pudimos alimentar el transformador con 380 volts, sino lo alimentamos con 250. Eso puede ser algo que pasó, pero a eso se refieren estas notas, ¿sí? Bueno, acá están los valores que van a tener que calcular, otra vez lo mismo. Otra nota que ustedes no incluyen en el informe, y la tabla de valores leídos, ¿sí? Y después vienen las tablas de valores calculados, que van a tener que hacer por cada cosa. Bueno, no los quiero aburrir con esto, porque ya es bastante largo. Y ahora vamos a pasar, y a llevar ustedes, si hacemos las prácticas presenciales, van con esto que son 5 hojitas en vez de 15 o 16 como es el otro informe, en donde está el resumen de lo que tienen que hacer en el laboratorio. Los diagramas de conexionado, las tablas de valores, una breve explicación de lo que tienen que hacer y nada más. Y a esto se resume todo lo que es el cuadernillo. ¿Mm? Bien, y por último nosotros le vamos a entregar lo último que hacemos al otro día que hicieron la práctica. A ver, si le hicieron ustedes y fueron y midieron ustedes, todos estos valores lo toman ustedes. En este caso, eso es imposible porque nadie está haciendo a la facultad, así que le damos otro cuadernillo como este con todos los valores que ustedes tienen que poner acá, ¿sí? Como si los hubiesen leído todo. Y con esos valores van a tener que hacer todas las representaciones gráficas, todos los cálculos que nosotros le estamos pidiendo. Así que bueno, lo entregamos en esta planilla, para este caso, para esta primera práctica, nosotros le vamos a devolver este cuadernillo de laboratorio con todos los valores de las medidas que estamos pidiendo acá, ¿sí? Ustedes con esos valores van a tener que hacer, graficar cómo varía la corriente de excitación en función de la tensión de alimentación, van a tener que hacer distintos gráficos. Y también van a tener que calcular algunos valores. Por ejemplo, cuáles son las pérdidas en el hierro del transformador, las pérdidas en carga del transformador, las pérdidas totales, las pérdidas referidas a 75 grados, todo sale de esos valores que nosotros le vamos a estar dando acá. ¿Sí? Sí, profe, ahora sí. Bien. ¿Alguna otra duda? Que en el reglamento del laboratorio está, es que cuando ustedes entregan un informe, ese informe lo tienen que, ese archivo que nos van a mandar un archivo en PDF y un archivo editable del mismo laboratorio. Así como nosotros le mandamos uno en Word y otro en PDF, o uno en Excel y otro en PDF, ustedes devuelven igual, uno en editable y otro en PDF. Cosa que nosotros podamos corregir sobre el editable y devolvérselo rápidamente. Y no tengamos que hacer una copia, porque si no, y no me pueden poner TP número 1, comisión 2, o comisión 1, o comisión 4, o informe Rodríguez, no sé, por decir algo. Tiene una codificación. El número está explicado en el, no se vuelvan locos porque está explicado en el reglamento. Pero lo primero que dice es el número de laboratorio que hacen, la comisión y la fecha de entrega. Siempre llevan eso, cosa que nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Cuando le devolvemos ese informe comentado, ponemos todo lo mismo que ustedes nos dijeron y la fecha en que se lo devolvimos ese informe. Entonces, cuando ustedes me lo mandan de vuelta, ponen comisión, trabajo práctico número 1, comisión 1, entrega número 2 y la fecha. Entonces nosotros lo guardamos en la carpeta y no pisamos ningún informe que ustedes ya nos hayan mandado. Si en ese sentido la codificación
más allá de molestarlos un poco y que se acostumbren a entregar las cosas como se las piden, tiene ese sentido de que cuando los ponemos en nuestras carpetas para corregir, no pisemos un informe que ustedes ya nos hayan mandado. Entonces nosotros vemos qué es lo que le marcamos en el primer informe y si está corregido o no lo que nosotros le pedimos. Se nos agiliza mucho la corrección de ese informe.